Bienvenidos a la entrevista en línea este jueves 18 de octubre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com y nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Nuestros temas de reflexión de este jueves: selección del fiscal general de la República, posible compra de diputados al mejor estilo de otros países como lo más reciente que ha ocurrido en Brasil, solo que allá exfuncionarios de la administración de Lula da Silva están siendo procesados actualmente. El intento legislativo también de revivir las limitaciones a la Sala de lo Constitucional y elecciones 2014. Veremos si el tiempo nos alcanza, puesto que son varios temas en agenda. Nos acompaña en nuestros estudios René Portillo Cuadra. Él es secretario general de la Universidad Tecnológica de El Salvador y también, uno de los reconocidos analistas que tenemos en nuestro país. René, es un gusto tenerlo con nosotros por primera vez. Muchas gracias, William. El honor es para mí de estar compartiendo aquí contigo y desde luego con los amigos de la prensa gráfica. Perfecto, René. El tema de actualidad, lo que ha estado muy caliente en las últimas semanas, pero que se ha, no sé si es la palabra más adecuada, si se ha desbocado esta semana, que tiene que ver con el supuesto intento de pago de sobornos a diputados del partido Arena. Ahora ya se ha estilado de parte de dirigentes de Arena nombres y apellidos de posibles personas que han estado haciendo una especie de lobby alrededor de los diputados de Arena. Se mencionaba a Andrés Rovira, dirigente del partido Gana, Guillermo Gallegos, Miguel Agües también, del mismo partido. O sea, ya hay algunos elementos mucho más concretos. Evidentemente lo que no tenemos en este momento es que alguien haya acudido a la Fiscalía General de la República, aunque algunos sugieren que esto puede hacerse de oficio. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos presenciando en este país? Excelente, William. Muy buena pregunta para iniciar esta jornada. Déjame decirte que el detonante que le da inicio a este escenario de compra de voluntades es justamente cuando el coronel Ochoa Pérez vota en una plenaria, en primer lugar por una modificación de agenda y en segundo lugar vota por una dispensa de trámite para poder emitir títulos en cepa, para poder titularizar cepa. Cuando eso ocurre, ya se había fijado posición por parte del partido Arena y su fracción legislativa de que no se iban a dar los votos para ninguna de las dos cosas. De forma sorpresiva, el coronel Ochoa Pérez vota porque para la titularización y para el cambio de agenda se necesitaba mayoría simple. Sin embargo, él se decantó por votar con lo que se conoce como los partidos del bloque. O sea, no era dispensable el voto de Ochoa Pérez en ese momento. No era claro, indispensable, pero era una señal inequívoca de un quebrantamiento y de una fisura al interior de la fracción legislativa. A partir de ahí empieza una ofensiva política al interior de la Asamblea Legislativa para tratar, entiendo, de persuadir 5 diputados de Arena para lograr hacer los 56 votos que se necesitan para la mayoría calificada. Digamos que esa es la parte contextual que le da inicio al escenario de la compra de voluntades. Antes de contestarte los nombres y si eso es cierto o no, quiero acotar sobre un punto. El coronel Ochoa Pérez esgrime como excusa para poder disentir de sus compañeros algo que él erróneamente ha dado en llamar voto de conciencia. Exacto, a eso quería llegar un poquito. El voto de conciencia, William, si me permites, te lo explico rápidamente. Por favor. La palabra conciencia viene del latín conscientia, que significa con conocimiento. Quiere decir que un voto de conciencia es un voto que reúne ciertas características, que son, primero, no es un voto subjetivo, es un voto objetivo, porque se toma con el conocimiento de ti mismo como votante y el conocimiento del contexto. Por eso se llama conciencia. Segundo, el voto de conciencia se puede apartar del voto de tus compañeros de colectivo, pero no se aparta de tus principios ideológicos y políticos. Y en el caso del coronel Ochoa Pérez, su comportamiento al interior de la Asamblea se ha apartado de sus principios políticos y de su ideología. En tercer lugar, un voto de conciencia es un voto razonado y explicado sobradamente, desde el ámbito teórico y desde el ámbito práctico. Y eso no lo ha hecho el coronel Ochoa Pérez. Eso es lo que menos ha hecho, explicarle por qué disiente de sus compañeros. Y en cuarto lugar, un voto de conciencia tiene una característica, es que se trata de aspectos de trascendencia nacional.
Y ahí es precisamente donde el contexto en el que se da ese voto de conciencia es erróneo, porque lo que el coronel Ochoa Pérez ha hecho es un voto, no un voto de conciencia, sino un voto de conveniencia, pero para él y para algunos intereses que no son los de su partido. Entonces, y esto es válido tanto para gente de izquierda como de derecha, porque sí, aquí estamos hablando exacto, en particular no de un estamos caso. hablando de Correcto. colores ni de ideologías. No, eso es aplicable Ujú. en cualquier país del mundo donde alguien dice voto de conciencia. Ya, porque uno de repente se pone a pensar, bueno, no es lo mismo que se vote, digamos, lo que ocurre en Estados Unidos. Los senadores y congresistas se distancian de la votación de los republicanos o demócratas, dependiendo de dónde pertenezcan. En tanto hay temas que también los obligan a votar, incluso quizás más allá de su voluntad, porque si no pueden perder ese Senado. Es decir, si son representantes o congresistas del estado de California, digamos, si no responden a sus votantes, y eso lo admiten los republicanos o demócratas, dicen, bueno, hay que dejarlo que vote de acuerdo a... No, entonces, vuelvo, no es ni siquiera de acuerdo a la voluntad del senador o congresista, sino correcto, que es de acuerdo a lo que establecen los atención votantes. A la colectividad que lo eligió. En este caso, claro, estamos extrapolando, porque aquí lo que no tenemos todavía es lo que tienen los congresistas, que tienen una representación directa también. No hay voto distrital, un diputado representa un departamento, pero se ha avanzado porque se vota sobre el rostro. Pero lo que tú me dices, William, me da pie a hacerte otra aclaración. Fíjate que el artículo 125 de la Constitución dice que los diputados representan al pueblo entero. Y el coronel Ochoa Pérez aparece dando unas declaraciones, por cierto, a la prensa gráfica, recogidas por este medio, que dice, yo voy a votar por Héctor Escalante porque es mi amigo. ¿Y quién le ha dicho a usted que los votos como diputado se dan por amistad? Se dan por el interés de la nación y los intereses que la nación espera del funcionario. Porque la asamblea no es un club de amigos. Él debe de votar en base a la conveniencia de la colectividad, de lo que esperan los votantes de él y su país, no sus amigos. Ahí es donde empieza a cuestionarse el tema del voto de conciencia. Pero vayámonos a contestar la pregunta que tú hacías originalmente. Es que el gran problema aquí con estos dimes y diretes, con estas contestaciones y afirmaciones de Gana, de Arena y del FMLN, aquí subyacen tres preguntas obligadas. Una, ¿por qué no se investiga de oficio esto por parte de la Fiscalía y el Tribunal de Ética? Me indica que hacemos una pausa. Lo interrumpo, retomamos este punto para desarrollar los tres a continuación después de la pausa. Excelente. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este día está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica René Portillo Cuadra, secretario general de la Universidad Tecnológica, analista político desde luego. Estamos conversando sobre temas de coyuntura que está viviendo nuestro país. Me decía René entonces que hay como tres preguntas obligadas alrededor del tema que veníamos hablando de todo esto de los sobornos, el papel de Ochoa Pérez, las explicaciones limitadas o no quedadas sobre su voto de conciencia. Pero usted me decía entonces que alrededor de todas las acusaciones y contraacusaciones
de Gana, FMLN, Arena, subyacen, decía usted, tres preguntas. Tres preguntas, William, obligadas. Una de ellas es, ¿por qué la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental, pero sobre todo la Fiscalía, que es vinculante su investigación, por qué no lo hace de oficio? Eso ya se hubiera iniciado, como en el caso de Brasil, en donde hubieron compra de voluntades y ya hay responsables detenidos. En segundo lugar, llama la atención por qué no se investiga el tema de la procedencia de esos ofrecimientos millonarios. Es decir, no solamente es el corruptor, sino investigar la dádiva que se ofrece para corromper. Y otra pregunta interesante que hay que hacérsela es, ¿por qué es que el Partido Arena no ha denunciado esto ante las autoridades competentes? La pregunta pudiera contestarse fácilmente diciendo, mire, yo no tengo pruebas y por eso no acudo. Pero es que lo que pasa es que ellos y todos los diputados en su calidad de funcionario tienen una obligación que se llama en el Código Penal obligación de aviso, que cuando ellos han sido testigos o saben de fuente directa de un hecho delictivo, tienen la obligación de ponerlo en conocimiento a las autoridades competentes, indistintamente que tengan pruebas o no, porque el dicho de ellos se convierte en prueba. Entonces, a mí me parece también de que esto se está tratando más en el escenario político que en el escenario jurídico. Más mediático. Mucho más mediático, William, tú lo acabas de decir muy bien, mucho más mediático. Yo creo que ahí es donde precisamente los partidos tienen que dar un poco más de comportamiento de altura de lo que se espera de ellos en la sociedad. Conversábamos ayer con Jorge Velado, el vicepresidente de ideología del Partido Arena, ayer justamente en entrevista en línea, y un poco, bueno, planteaba de que también, porque a él supuestamente Gallegos, bueno, ha dicho de que lo va a demandar ante la Fiscalía. Entonces decía él, bueno, estoy dispuesto a acudir porque sé que mis compañeros diputados, que son los que han sido tentados con este ofrecimiento, pueden acompañarme y estarán dispuestos a ir a la Fiscalía, pero tampoco nadie está diciendo en este momento exactamente que acudirán a la Fiscalía. Claro. Y es decir, entonces, en el mejor escenario, William, en el mejor escenario, el diputado Gallego va a denunciar el caso, muy probablemente se va a investigar, pueden haber un par de audiencias en materia penal, van a acudir los diputados que supuestamente les ofrecieron y con eso le está comprobando que alguien quiso corromper y ofrecer dinero y le va a comprobar la afirmación, pero ahí se va a quedar, no va a haber nadie detenido, no va a haber más investigación, es decir, más parece un show político que realmente una investigación de fondo de carácter jurídico que el país se lo merece, pues. Bueno, pero para hacer esto la Fiscalía es cuestión de voluntad. Por supuesto, por supuesto. Es que aquí estamos hablando justamente del delito de corrupción y en este tipo de casos el ofendido es la colectividad, que es a la que representa la Fiscalía. Por lo tanto, puede perfectamente iniciar de oficio una investigación. Usted tocó el tema, bueno, lo mencioné incluso yo también cuando introduje los temas de lo que ha ocurrido en Brasil. Es interesante porque en Brasil uno pensaría, bueno, los aplicadores de justicia, en ese caso los magistrados de Corte Suprema o el equivalente en Brasil, que han procedido en contra de esta corrupción que se ha dado, que es un caso, pensaría yo, bastante parecido a lo que tenemos acá. Totalmente parecido. Entonces, pero lo que voy es, y me resultó interesante, es que estos magistrados, cualquiera puede decir, bueno, quizás están cobrándole factura a Lula integrantes de partidos opositores o quienes quieren hacerle daño. Resulta que por lo menos 5 de los magistrados que integran ese jurado o esa magistratura son o pertenecen al PT, al Partido de los Trabajadores. Y entonces cuando lee información dice, no, lo que ellos quieren es, dice, se supone que son gente bastante honorable, muy honesta, estos magistrados, y lo que quieren es limpiar de corrupción al PT. Correcto. O sea, me pareció interesante de parte. Sumamente interesante, y de todos esos hechos que conocemos de la corrupción en Brasil, lo que a mí más me llama la atención es lo que tú acabas de mencionar. Fíjate cómo en un Estado de derecho, no importa si eres de izquierda o de derecha, del partido gobernante o del partido opositor, la persona que comete un delito o a la que se investiga. No, lo que interesa es llegar a la verdad para evitar la impunidad social, la impunidad política, la impunidad económica. Imagínate el mensaje que le está dando las autoridades brasileñas a su pueblo. Eso es lo que se espera aquí con una elección de un fiscal.
transparente. De hecho, quien hizo la mención de que estos magistrados son del Partido de los Trabajadores es la prensa, no han sido ningún partido de oposición, nadie más, ni el PT ha dicho, aquí hay venganza política. Ni tampoco se ha resistido a que los investiguen. Exacto. Y esa es la principal ganancia que tiene Brasil en su consolidación del Estado de Derecho. Y nadie está desde el Parlamento, del Congreso en Brasil, intentando hacer una comisión especial para investigar a estos magistrados. Nadie. Es decir, nadie pone en duda el trabajo de los magistrados. Esa es precisamente la lucha que hay que dar en el país, en donde los jueces, en donde los operadores del sistema de justicia deben de responder no a una cúpula de un partido ni a intereses económicos, deben de responder a la ley y a la Constitución. Eso es lo que nos hace falta justamente en el país. Ahora, entonces, René, ¿hacia dónde estamos caminando con todo este tema de estas denuncias de sobornos? Porque si algo está quedando, y uno lo observa en redes sociales, si algo está quedando en el subconsciente de la población, tengo la sospecha, es que justamente esto está tan podrido y ya no hay forma de remediarlo, es decir, porque se están mandando tantos mensajes. Y la pregunta en redes sociales de inmediato es, bueno, ¿por qué, no se dan nombres? Dice, ahora conocen nombres. Pero el tema es la investigación, ¿por qué no se investiga? Ese es precisamente el problema de lo que muchos han dado en llamar partidocracia. La partidocracia secuestra las instituciones, secuestra las voluntades de los tomadores de decisiones y las acomoda a sus intereses. En un país en donde se ha vivido secuestrado en los primeros 50 años de existencia de vida republicana por cafetaleros, en los 70 años posteriores por gobiernos militares y en los subsiguientes 30 años por cúpulas empresariales, es decir, el país siempre ha estado secuestrado, su institucionalidad, y romper esos paradigmas históricos y esos hechos históricos de secuestro de la institucionalidad no es fácil. Lo que aquí estamos viendo es apenas la punta del iceberg de toda la podredumbre que históricamente tiene este país en materia justamente de inoperancia institucional, porque lo que estamos viendo en el fondo es cómo los mismos políticos acomodan las instituciones, y ese es el caso del fiscal que hablaremos más adelante, claro, acomodan las instituciones a sus intereses. Porque, la pregunta obligada es, y lo platicamos después de la pausa comercial que ya me indicaron, pero es el tema, en aquel momento era el FMLN, estaba en oposición, denunciaba estos hechos, acusaciones, hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió con el Partido Demócrata, el PD en aquel momento de Joaquín Villalobos, cuando Correcto. se hizo el Pacto de San Andrés. Después vienen la traición de la que acusaron a Joaquín Villalobos, después acusaciones de compra de voluntad. La salida de Facundo Guardado. Exactamente, los renovadores. Pero después el FMLN cambia de posición, ahora es un partido en el gobierno y Arena pasa a la oposición. Pero lo que estamos presenciando es solo cambio de actores, pero con los mismos problemas de antes. ¿Cómo revertir esta situación? Vamos a una pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
René, le decía entonces un poco sobre lo que subyace dentro de la conciencia de la gente y lo que ya se expresa, pues de manera consciente obviamente, a todos los niveles, y es esa preocupación que puede llevar a una especie de frustración también social o colectiva, de decir, bueno, hemos llegado al extremo de este país de la podredumbre y hay tantas acusaciones de corrupción, de compra de diputados, de dinero que anda circulando, $2 millones, una cosa desorbitante. Entonces, ¿qué? O sea, la única forma de hacer plata en este país será involucrado en el lavado de dólares, meterse en narcotráfico o ser diputado. No, o sea, Claro, increíble. totalmente. O sea, entonces, pero, ¿cómo se puede comenzar a revertir eso? Bueno, O sea, la primera señal sería entonces que se proceda a una investigación como se ha hecho en Brasil. tú has tocado al inicio, William, un punto que yo quiero retomarlo, que es el tema de que los partidos, cuando son partidos oficiales, son acusados de compra de voluntades por los partidos opositores, y cuando cambian los papeles, lo que cambian son fundamentalmente los actores, pero las acciones son las mismas. Es decir, aquí hay un dicho que dice, dime de qué te jactas y te diré de qué padeces. Cuando el FMLN acusaba a Arena de compra de voluntades, es exactamente lo mismo que está ocurriendo en este momento. Cualquier persona de mediana inteligencia en este país que lea los diarios al menos se da cuenta de que en este baile hay 3, no 2, porque aquí se está mencionando fuertemente al FMLN, fuertemente a Gana, y aquí hay supuestamente una víctima que es Arena en este momento. Pero también hay que investigar, por ejemplo, qué ha pasado con los partidos pequeños, como el PCN, como el caso del CDNO, porque se ha mantenido en una posición muy respetable políticamente hablando. Pero en el caso del Partido Demócrata Cristiano y en el caso del Partido de Conciliación, hay que investigar la actuación de ellos cuando le han dado los votos a este bloque de partidos como Gana y el FMLN, que viene esta alianza desde hace 2-3 años. Y que se confabularon en el tema de la elección de la Corte, que fue declarada inconstitucional, y también la del fiscal. Es decir, no solo es el tema de compra de diputados en sí mismo, es el tema de una red de corrupción que la gente percibe, pero que como no tiene pruebas, porque eso es obvio, decía un diputado, a mí que me prueben que yo he recibido dinero. Por Dios, esa es la explicación más ingenua que un político puede dar, porque es obvio que para corromper no lo van a hacer en público. Entonces, la explicación no anda por ahí. La explicación es, si alguien quiere ser íntegro, es deshacerse de su fuero constitucional, someterse a una investigación a los tribunales comunes y demostrarle a la población que está limpio, pero que no venga con golpes de pecho diciendo investíguenme, porque esa es una afirmación ingenua de un político. De tal manera que, para contestarte la pregunta, el país está en este momento en una renovación constante de su pensamiento político. ¿A qué me refiero? A que la globalización y las tecnologías de la información le han llevado a la gente la verdad para que la interprete y para que tome decisiones. En tanto que los políticos se han quedado 60 años atrás, enclaustrados en ideas viejas, en ideas añejas, que tratan de hacer un comportamiento tradicional de algo que a la sociedad ya no le satisface, que es la verdad. Bueno, algunos, la mayoría, no tienen ni siquiera cuentas en redes sociales. Y no se comunican con el pueblo. Exactamente, y me temo de que no están ahí justamente, no es precisamente porque no estén acostumbrados, porque no tengan quien los asesores de que es necesario estar en contacto con la gente, sino precisamente porque lo que le temen, tengo la sospecha, es justamente al control, a la fiscalización social, a que la gente le reclame directamente y tenga que contestarle directamente a la gente o a los votantes. Y eso es importante, William, porque hay un ejemplo mal copiado, mal diseñado y con malos resultados para el presidente. Es el programa que hace los sábados a las 11 de la mañana, en donde la gente dice que pregraba las llamadas, escogen las llamadas, filtran las llamadas, y al final él resulta contestando lo que él quiere o en lo que él se siente mejor documentado. Es decir, ese tipo de show político, en lugar de abrir los espacios de denuncia y de comunicación con el mandatario, lo desgastan políticamente de forma vertiginosa, porque él al final termina diciendo lo que él quiere y quiere imponer una verdad en detrimento de lo que la colectividad piensa. Es decir, piensa que el pueblo es inmaduro o es ingenuo, por no decir otra cosa. Ese tipo de ejercicios deberían de repensarse un poco más políticamente. Ahora,
¿Tiene salvación todo esto? Y vuelvo al tema de la frustración que se puede generar en el colectivo. Excelente pregunta, William. ¿Hay forma de sacar? ¿Quién lo saca? Si los partidos políticos, en lugar de ayudar en esto, y en términos generales estoy planteándolo, se involucran más en una situación bastante, que no es normal, evidentemente, que es irregular, que hay hasta ilícitos ahora, entonces, ¿dónde va quedando la sociedad? O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, excelente pregunta. Lo que la sociedad tiene que hacer es empaparse más de la realidad nacional, denunciar y manifestarse en todo aquello que éticamente no le parece correcto, tratar de formar redes de análisis de la realidad nacional, tratar de abocarse a los funcionarios para exigirle el cumplimiento de sus deberes, es decir, tiene que haber un poco de mayor presión de la sociedad para que los tomadores de decisiones no se aparten del mandato legal y constitucional que tienen, para que no se dediquen a hacer politiquería que no le sirve al país. Yo creo que eso es importante y ese es el mensaje que yo te dejaría en este punto, William. Sí se puede hacer algo, es decir... Por supuesto que se puede hacer. Vaya, vimos algunas señales interesantes cuando se revirtió el 743. Igual el aumento de diputados. Incluso aumentos de salarios, exactamente. Bueno, ha ocurrido también recientemente con los alcaldes del Partido Arena, correcto, sobre todo en el caso mexicanos, sí, que es estimulado por la presión. Estimulados por la denuncia ciudadana. La denuncia ciudadana, exactamente. Pero en estos casos que es mucho más delicado, mucho más complejo, y vuelvo al tema de los sobornos, ¿no? Porque se está hablando de cantidades de 250,000 hasta 2 millones de dólares, o sea, cantidades exageradas de dinero que no se sabe de dónde vienen, no se sabe quién las está... Alguien está poniendo ese dinero. Ya hubo una reacción, William, que te la quiero mencionar en primicia. Ayer me comentaron, y lo vi este día antes de venirme a tu programa, se han colocado 3 vallas de alrededor de 8 metros de grande, una por casa presidencial, otra sobre el Boulevard de los Próceres, que dice: si vendes tu voto, aquí estará tu foto, y aparece un recuadro con una silueta de una persona. Fíjate, la indignación de la sociedad ha llevado a que la sociedad pueda manifestarse como una vocación cívica de denuncia a la compra y venta de voluntades, porque en este momento quien está en palco disfrutando de la escena es el FMLN, pero no se sabe si en el futuro el FMLN puede caer en esa misma tentación y puede estar en el banquillo de los acusados y serán otros partidos los que estén gozando en palco. Es decir, aquí estamos hablando no de un fenómeno de izquierda y derecha, estamos hablando de una podredumbre del sistema político del país, porque aquí lo que queda en evidencia es la pérdida de valores, William, la pérdida de principios, la pérdida de la identidad ideológica de una persona y su compromiso con el votante. Eso es lo que está en juego. Lo que pasa es que ahora los hemos desenmascarado porque las redes sociales y la información es más fluida que hace 40 años. Claro. Perfecto, vamos a hacer otra pausa comercial, nos quedan todavía pendientes otros temas que desde luego todos están vinculados y creo que es importante que pasemos al tema de elección del fiscal general de la República, que justamente es lo que está provocando todo de lo que hemos hablado anteriormente. Pero ¿qué pasa con el fiscal general de la República? Incluso, bueno, están consultándole a ustedes qué pasa con ustedes, si usted puede ser un candidato a la fiscalía. Pero bueno, volvemos después de la pausa. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, elección del fiscal general de la República, y entremos con el punto específico y quizás aclarando de parte suya, porque bueno, hay una consulta en Twitter, que desde anoche creo que la puso ahí alguien, consultando justamente qué pasaba, si usted podía ser un candidato a fiscal general de la República. Obviamente ahorita hay 3 nombres y el Sí. FMLN los quiere abrir la lista, pero bueno, a ver. Bueno, efectivamente esta pregunta me la mandó Gabriel Clará en un Twitter directo y se la quiero contestar y compartir mi respuesta. Voy a decir algún par de cosas que nunca las he dicho en medios, pero que en honor a la pregunta valen la pena. Allá por marzo de este año, algunos políticos se abocaron a mí, diciéndome si yo tenía intención en participar en el proceso. En aquel momento no voy a negar que lo valoré. Lo valoré de cara a que cuando uno aparece en medios de comunicación analizando la realidad, pues también el pueblo espera de que haya una cuota de sacrificio de la persona para poder aportarle al país soluciones y no solamente quedarse en denuncia. Pero cuando se inició el proceso, que por cierto fue un proceso en Semana Santa, ¿verdad? Un proceso de selección en donde se hizo todo apresurado para tratar de que la misma Asamblea Legislativa eligiera corte y fiscal de una sola vez porque tenía mayoría, y en donde habían entrevistas express de 5, 3 minutos, 8 minutos hacia los candidatos, pues simplemente yo dije, este proceso no es serio. A este proceso le hace falta seriedad en lo que se está haciendo y no me voy a prestar a un juego de esto. Y simple y sencillamente no lo valoré. Aparte, William, que te quiero comentar, yo en este momento tengo un compromiso que me gusta, que es con la Universidad Tecnológica. Yo soy un académico, un investigador desde hace 15 años, a eso me he dedicado y me gusta hacerlo. De tal manera que en aquel momento deseché totalmente la posibilidad. Pero aparte de eso, quiero decirle a Gabriel, con la pregunta, que personas así como yo no eligen los partidos políticos. No los eligen primero porque no me doblegaría ante los intereses ni ante la orden de un funcionario público. En segundo lugar, mi compromiso estaría con la ley, con la Constitución y con mi pueblo, con los intereses de mi país. Y cuando una persona actúa así, la desgastan políticamente y lo hacen que renuncie. O simplemente lo exilian, en el peor de los casos. Entonces, personas como yo no son potables para los partidos políticos, para algunos partidos políticos, debo de aclarar, para algunos partidos políticos y para algunos funcionarios. Y la otra cosa es que yo he señalado, Gabriel, tantas veces en los medios de comunicación donde he participado, he denunciado los errores, los horrores y las equivocaciones del presidente de la República actual, que jamás él permitiría que yo llegara a ser un funcionario, aunque sea de elección de segundo grado. Entonces, uno tiene que entender eso en la política y en la vida. René, pero yo lo he sostenido ya, incluso lo he mencionado en Twitter, que parece que en el país de repente, bueno, se cambian un poco, hay un cambio en los valores y uno a veces termina pensando si es que acaso en el país lo que tenemos es, digamos, que la honestidad no es una virtud en este país, sino más bien un defecto, cuando debería ser lo contrario. Pero y es una descalificación política, porque los políticos te descalifican a partir de ser honrado y de ser transparente. O sea, ese es el país que tenemos. O hay un esfuerzo en algún momento determinado de tratar de investigar a la gente para sacarle cualquier cosa, lo más mínimo, para querer demostrar entonces que esta persona es igual que todos. Correcto. Y esa es precisamente la descalificación. Y aquí vuelvo a decirlo, no todos los políticos, porque no todos. Dentro de la Asamblea Legislativa hay gente muy respetable, muy ponderable, que emite juicios de valor con mucha certeza. Bien, entonces entremos al tema específico. Fiscal general, ¿cómo va entonces? ¿Cómo se plantea esta discusión en medio de estas acusaciones de compra de voluntades, de compra de votos para poder apoyar? Ahora mismo, este mismo jueves, se supone que puede haber otro intento de aprobación de elección de fiscal general con 56 votos, partiendo de que pueden haber 5 o 6 diputados de Arena que votarían. Tengo la impresión, por lo que uno lee de los comentarios o de la gente que ha sido mencionada o involucrada en esto, que más allá del coronel Ochoa Pérez no habría otro voto para Astor Escalante. Yo tengo exactamente la misma información que tú dices. A mi juicio y de acuerdo a la valoración política que yo hago, los intentos que ha tenido el bloque de partidos de querer meter en la plenaria el tema de la elección del fiscal significa meterle miedo a Arena
dejar entrever ante la prensa y ante la opinión que Arena está dividido y fragmentado como partido y como fracción legislativa. Y está, como nosotros decimos en buen salvadoreño, asustando con el petate del muerto, por una sencilla razón. Mira, Willy, y esta reflexión tiene que ver más con un análisis político. Ningún político de los que está actualmente en Arena, en la fracción, se decantaría por votar con el bloque, sabiendo que las mayores perspectivas de gana en el 2014 las tiene Arena, y eso significaría una tumba política para esta persona. Ese es uno de los puntos censurables al coronel Ochoa, de que él propio está cavando su tumba política, porque después de esta legislatura difícilmente lo vuelven a elegir. Bueno, en el sentido común que todos los seres humanos tenemos, yo me preguntaba eso. Es decir, bueno, ¿será que entonces hay cálculos de que el Partido Arena no va a ganar la elección en 2014? Claro, si uno lee encuestas, en este momento uno pensaría, bueno, si nos vamos con la encuesta actual, Norman Quijano sería el presidente de este país. Y en primera vuelta. Exactamente, pero bueno, faltan algunos menos de 2 años. Que los vamos a analizar también. Exacto, pero el tema es que quién se expone a eso, pero además quién puede levantar la mano a la par de Ochoa Pérez, ese es el conociendo tema de fondo. Correcto. Ese todo lo que está circulando de dinero. Ese es el fondo, lo que tú acabas de decir. ¿Quién tiene valor de levantar la mano a la par de Ochoa Pérez después de esta avalancha de denuncias y críticas sociales? Difícil. Pero volvamos al punto de la elección del fiscal. Mira, ¿por qué es que no desean votar por el licenciado Astor Escalante? Lo que a él se le achaca políticamente es una vinculación directa y jerárquica con el partido Gana y con algunos dirigentes del partido Gana. Algunos que son visibles y otros ocultos. Y la otra cosa que también se le achaca a él dentro de su perfil es que algunos de los candidatos han sido desechados de la lista como candidatos porque tienen procesos penales activos o en investigación. Y él también tiene un proceso penal en esas condiciones, pero no se le aplica la misma medida. Digamos que eso la gente lo logra interpretar. Ese no es un análisis que yo esté haciendo, es un análisis que infiero de la opinión colectiva. Segundo punto, el caso del licenciado Barahona, él ya no es potable reelegirlo para el FMLN y el bloque, porque anuncian que ha tenido una vinculación estrecha con Arena, porque él contestó los traslados que la Corte le corrió cuando se declaró inconstitucional tanto la comisión como la elección de los magistrados a favor del planteamiento de la Sala de lo Constitucional, y eso no se lo perdona el FMLN. Pero queda un tercer actor, que es el licenciado Luis Martínez. Si tú me preguntas a mí, Luis, William, ¿qué pienso yo de Luis Martínez? Yo te puedo decir que es una persona como abogado muy competente, una persona honrada, una persona en quien los partidos pudieran eventualmente confiarle la fiscalía si es que no quieren votar por las posiciones extremas. Es decir, lo que te estoy diciendo con esto es que posibilidades de elegir un fiscal hay. Pero esto no lo podemos desligar, William, del tema de la aprobación del presupuesto, de los 800 millones de aprobación que requieren 56 votos, exacto, de los 300 millones para inyectarle a los gastos corrientes que necesita el Estado en este momento. Es decir, no se puede desvincular los 56 votos, y ahí es donde yo creo que Arena tiene la sartén por el mango y el mango también. Bien, vamos a otra pausa comercial, quizás hablamos un poco más de ese tema, pero también el intento que hay en la Asamblea Legislativa de revivir la Comisión Especial de Investigación a Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Vamos a la pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, antes de pasar, René, al tema de Corte Suprema de Justicia y esto que se está volviendo a configurar en la Asamblea, que no sé si es un poco también retomando la frase que usted planteaba de asustar con el petate del muerto, porque no sé si en este contexto ese tipo de temas les puede complicar más, conociendo el antecedente que el tema de Corte Suprema está arrastrando. Pero bueno, antes de pasar a eso, si el Partido Arena tiene la sartén por el mango, entonces con estos temas, porque tiene que levantar la mano para los 800 millones de bonos, o sea que hay posibilidades de que mientras no se quiebre el Partido Arena, esto pueda tener un resultado distinto. Sí, y el augurio va a ser este día, William. El augurio de la elección del fiscal es este día por una sencilla razón. Porque supuestamente entra a la plenaria de este día la aprobación de los 800 millones de dólares en bonos. Si eso es así, te puedo afirmar que hay fiscal general esta misma semana o la próxima, porque está íntimamente vinculado la aprobación de los 800 millones a la elección del fiscal. Aquí hay un detonante, un elemento importante que también hay que analizarlo. ¿Por qué no se ha electo el fiscal general de la República? Porque es más fuerte el vínculo de alianza entre el FMLN y Gana, porque el FMLN no quiere romper la palabra que le dio a Gana por los votos que Gana le dio para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero aquí hay también algo interesante. Pero es cuestión de pragmatismo, es decir, Correcto, ¿qué es lo que va a pasar? Porque a eso quería llegar. El FMLN estará pensando en 2014, es decir, si le Correcto. roban 800 millones tendrá un poco de respiro y alivio para Correcto. que Funes pueda administrar de mejor manera. A eso quería llegar. Uh-huh. Este es un tema de pragmatismo. Cuando el FMLN se sienta acorralado porque no tiene dinero para subsidiar ni los aguinaldos en diciembre, cuando se vea que los 800 millones los están reclamando las personas que compraron los bonos y que tiene que reintegrar ese dinero, cuando sienta de que no hay correlación para los 300 millones en gasto corriente que está pidiendo Funes, entonces la alianza se rompe entre Gana y el FMLN va a privilegiar más consolidar su candidatura e irse solos a una elección antes que resquebrajar el país y su proyecto político por la alianza con Gana. Y ahí es donde yo creo de que las cosas hay que verlas no solo en una dirección. Yo te digo una cosa y te lo digo con claridad política. Si este día se aprueban los 800 millones, en esta misma semana o la próxima hay fiscal general. Porque eso es parte de un combo. O sea, entendiendo que no sería el propuesto de Gana y el FMLN el Por candidato. supuesto, así es. O sea que el toma y daca, digamos. Habría O sea, ahí una compensación o una dación. Ahora, yo te apruebo los 800 millones y tú pones un fiscal que no sea de Gana. Algunos se rasgan un poco las vestiduras o se asustan con ese hecho de que pueda haber ese tipo de pero eso es normal en todos los parlamentos en el mundo. Por supuesto que sí. Negociaciones partidarias, de eso se trata, de negociar. Totalmente. Es más, si no hubiera esa negociación, no hubiera equilibrio. Ya te imaginas tú, Exacto. con todas las instituciones claves descentralizadas del Estado de un solo partido. Sería totalmente nefasto. O sea, tampoco es extraño que esté negociándose todo el tema de 800 millones con el fiscal general. Ni es extraño, ni es inmoral, sino por el contrario forma parte del entramado político de negociación en cualquier estado, totalmente en cualquier estado. Ya, pero entonces lo que estamos anticipando acá estamos tratando de ver un poco a futuro, porque si, como usted lo plantea, si hay aprobación de 800 millones es porque Arena entonces va a dar sus votos, pero no lo va a dar de gratis. O sea, y tiene del otro lado la elección del fiscal que le interesa también al Partido Arena y le interesa al FMLN. Pero el FMLN puede privilegiar entonces justamente la parte de financiamiento para terminar su administración. Totalmente. Y yo creo que el presidente Funes va a privilegiar, porque él es una persona, según cuentan por ahí, muy vinculado a Gana, y la palabra del presidente Funes en Gana es una palabra que pesa. Entonces también el presidente Funes va a incidir en un escenario ideal, o muy probable, perdón, el presidente Funes incidiría en que le cedan el fiscal a Arena o que nombre a Arena el fiscal a cambio de que le den inyección económica al gobierno. Es decir, porque aquí estamos en una situación, William, en la que te quiero hacer una aseveración.
de acuerdo a lo que actualmente registra el Ministerio de Hacienda como captación de ingresos, de acuerdo a la liquidez que tiene el Estado y a al posible incremento de gasto del Estado a final de año, si esos 300 millones no entran para gasto corriente, este país colapsa en 4 meses. Este país colapsa en 4 meses y entraríamos a que más instituciones no tengan salarios los empleados públicos, entraríamos a prolongar que los proveedores del Estado no les paguen, es decir, entraríamos exactamente en una dinámica política económica como empezó Grecia a caer, descascarándose el aparato del Estado. Pero entonces el perdedor en medio de estas negociaciones y todo eso sería Gana otra vez. No, sería no solo Gana, en este caso sería el presidente Funes, y él no está dispuesto a perder. Y esa es la razón por la cual cedería mejor el fiscal a cambio de los bonos y los préstamos. Aunque, bueno, con toda la especulación que ha habido de que incluso el fiscal general de la República puede vetar a un candidato presidencial para 2014 y se ha mencionado directamente el caso de Elías Antonio Saca, lo dijo Will Salgado en algún momento, y en donde el presidente de la República sabe de que también puede verse sometido a un proceso de investigación por parte de un fiscal, o sea, a pesar de eso. Bueno, o sea, es una situación bastante complicada en la toma de decisiones, me imagino. Es bastante complicada, pero te voy a hacer una afirmación. Porque, es decir, a lo que quiero llegar es el hecho de que el fiscal general de la República, si va a ser de alguna forma apoyado por, o responderá, no sé si responderá, pero bueno, pero apoyado por el Partido Arena, el miedo del otro lado, que entonces este fiscal sí pueda proceder en una investigación. Sí, o sea, pero te quiero decir algo que también hay que despejarlo de cara a la opinión pública. En el peor de los escenarios, un fiscal puede empezar a investigar al expresidente Saca, pero es que una investigación no vuelve culpable a nadie, ni tampoco lo desecha como candidato. Una persona deja de ser candidato cuando es condenada, pero para eso no solo se necesita fiscal, se necesita que un juez lo sentencie, con sentencia firme. ¿Tú crees que eso en un lapso de 2 años o de 18 meses va a pasar? No lo creo. Lo que pasa es que la investigación judicial lo debilita políticamente, pero no lo descalifica como candidato. Es más, aquí pesa más el marketing político en los medios que una sentencia o una investigación judicial. Y eso hay cantidad de casos. Bueno, nos quedan algunos minutos. El tema de Corte Suprema quizás lo tocamos rápido más adelante y justamente entonces cómo se perfila 2014, que es el otro punto que me gustaría abordar. Excelente. Vamos a la pausa. Cerramos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, bien, nos quedan algunos minutos para el cierre, entonces, Corte Suprema de Justicia, ¿será eso? ¿Petate del muerto otra vez? ¿O? Sí, yo lo único que te puedo decir en este tema es una información que yo tengo, porque la escuché en los juzgados, que me preocupó, William, y te la voy a decir así como la escuché. Me dijeron, se dice por correo del centro judicial, de que se está preparando una demanda para ser presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para destituir a 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional por vicios en su nombramiento. Y se dice también que ya tienen hasta el auto de admisión de la demanda. Y se dice también de que son personas vinculadas al bloque
que asesoraron en el tema de la Corte Centroamericana de Justicia al bloque, quienes están preparando esta demanda. Pero esto sería Corte Suprema de Justicia autodescabezándose. No, Sala de lo Constitucional. Esto sería un proceso contra dos magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero presentada ante la Sala de lo Contencioso. Eso es lo que yo he escuchado. No te puedo afirmar que eso sea cierto. Pero ¿será si que es así, están interesados en continuar con ese capítulo? Es que ese es el problema. Por todo el desgaste que eso ya generó políticamente. Y bueno, al país lo sometió en un desgaste serio. Es que viene Fomilenio 2 y el gobierno, el presidente Funes será el más interesado en cumplir con los requisitos que establece Fomilenio 2. Pero debo entender que hay algunas dificultades en el cumplimiento de algunas de las variables. Pero te voy a decir una cosa, es que lo que pasa es que ya en este momento ya el conflicto se sale de la asamblea y se pone en pugna dos salas, una sala contra otra, en la cual tiene correlación los magistrados que eligió el bloque en la Sala de lo Contencioso. Pero por otro lado, políticamente también tiene una lógica lo que acaba de ocurrir, porque el haber guardado la comisión que los iba a investigar, no es así nomás, William. Eso significa que hay otra carta en la otra mano que puede ser explotada en cualquier momento, y aquí es donde ya se está perfilando un nuevo conflicto al interior de la Corte entre salas, entre magistrados, entre los 4 magistrados y la Sala de lo Contencioso. Ojalá que eso no sea así, William, pero si es así, el día que alguien interponga una demanda, un Juan Pérez, ese día te voy a llamar y te voy a decir, William, ¿te acordás lo que te dije en la entrevista? Porque eso ya se oye en corrillos. Es decir, es increíble porque al final todo esto tiene repercusiones más allá de nuestro país. Y vuelvo entonces por el caso del Fomilenio 2, o sea que el gobierno estará interesado también que el gobierno norteamericano les apruebe el Fomilenio 2, la segunda generación de fondos. Quien está interesado, William, es el presidente Funes, pero el FMLN no. Y aquí es donde se va la bifurcación política. Una cosa es los intereses del FMLN y otra cosa los intereses del presidente Funes y su partido. Bueno, interesante, a lo mejor quizás nos da chance para entonces hablar más adelante de esos otros temas, René. Pero bueno, para ir cerrando, ¿cómo se perfila 2014? Excelente pregunta, además interesante. Bueno, hay 2 escenarios. Veamos primero el escenario del FMLN. Ya Óscar Ortiz es el candidato a la vicepresidencia indiscutible. Claro. No porque la comisión política lo haya decidido así, y mucho menos la convención lo decidió así el mismo candidato a la presidencia. Bueno, a través de un tuit anunció que hacía su propuesta. Imagínate qué democrática la forma de nominar a un vicepresidente por un Twitter. Una belleza este país. Es decir, imagínate el mensaje democrático que le mandan las bases y a los que esperan voten por ellos. Que la designación se hace por un Twitter y esperando que acepte el otro cuando ya está compadre hablado. Aquí hay un escenario en el que Óscar Ortiz tiene un capital político muy importante, pero que se ve cuestionado en este momento, porque la gente apoyaría a Óscar Ortiz si Óscar Ortiz fuera el candidato a la presidencia, pero en este momento Óscar Ortiz aparece como una figura de segundón, recibiendo órdenes del candidato Sánchez Serén, y en donde se invisibiliza su capital político, porque aquel voto que dijo que podría votar por Óscar Ortiz, que no es del partido, hoy no va a votar por él. Lo que ha ocurrido, que lo puede perder de forma automática? Ya lo perdió. Estaba leyendo que hay un intento de Óscar Ortiz, debo entender, y de hecho lo vamos a invitar a la entrevista para conversar de esos temas, que ha propuesto una especie de, alrededor del papel que debe jugar el presidente, la figura del vicepresidente de la República. Constitucionalmente está bien definido cuál es el papel, pero bueno, hemos visto, Ana Vilma, hubo un intento distinto cuando asumió el Proesa y se dedicó en el tema de inversiones, luego Sánchez Serén, que asumió ya el Ministerio de Educación siendo vicepresidente. Sí. A Don Oren, luego entonces entendería que Ortiz un poco va por esa línea de tener funciones que sean más allá de la que asigna la Constitución como vicepresidente. Lo que pasa es, William, que un vicepresidente en las fórmulas presidenciales del país no sirve para gobernar, sirve para ganar. Porque en nuestra Constitución ni siquiera funciones asignadas tiene el vicepresidente. Ni siquiera funciones asignadas tiene en la Constitución. Él nada más entra a operar cuando no está el presidente de la República. Sí, en ausencia, enfermedades. Pero muy eventualmente. Exacto. Entonces, pero el potencial que tenía Óscar Ortiz del voto que no era del partido lo perdió, porque después de estar pataleando diciendo que él iba a ser el candidato, aparece aceptando ser el vicepresidente. Lo único que ha logrado el FMLN con eso es consolidar su voto duro, pero no es capaz de atraer al voto indeciso o al voto de clase media
o a esos 68.700 votos que le dieron la victoria a Funes sobre Rodrigo Ávila, que es el voto urbano del Gran San Salvador, que es el voto más informado del padrón electoral y que es un voto que piensa y reflexiona su decisión, que no es de un partido ni de otro. Ese no es capaz de alarlo en este momento Óscar Ortiz porque perdió su capital político. Pero el escenario de Arena es que Arena, para ganar estas elecciones, no solo necesita a Norman Quijano, necesita a una persona de clase media de la sociedad civil que pueda alar esos 68.700 votos que le dio el pueblo a Funes. Bueno, hablaremos más adelante de esos temas que son muy relevantes para nuestro país, sin duda alguna. Se nos agotó el tiempo. Gracias, René. Muy gentil, muy amable. Gracias, William, por la invitación. Un saludo a los amigos de la prensa y un abrazo también para todos la audiencia y teleaudiencia de este programa. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana. Estaremos hablando del tema del cáncer, justo que este mes de octubre se está desarrollando muchas actividades para generar conciencia en torno a esta enfermedad. Nos vemos entonces mañana a la misma hora.